Les invito a abrir sus Biblias en Juan 8, capítulo 12. Dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nuestros corazones están dispuestos para recibir tu palabra. Enséñanos, ministranos, transfórmanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Rogamos que tú nos ayudes, porque nada podemos hacer separados de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles acerca de este pasaje de Juan capítulo 8, donde se narra el encuentro del Señor Jesús con esta mujer que había cometido adulterio, bajo el título Una sorprendente declaración. Quizás algunos de ustedes que han leído un poco, quizás sin haber leído mucho, sabrá quién fue Thomas Alva Edison. Bueno, si no sabe quién fue Thomas Alva Edison, este hombre es el responsable por lo que nosotros estemos hoy alumbrándonos aquí con todas estas luces, porque él fue el descubridor o inventor de la bombilla eléctrica. Y el día que la luz eléctrica llegó a los hogares de las personas, cambió sus vidas para siempre, porque fue realmente algo extraordinario. Cuando teníamos que alumbrarnos con lámparas de aceite, de pronto tener esta maravilla de la bombilla eléctrica. Sin embargo, a pesar de esto, Thomas Alva Edison nunca dijo: yo soy la luz del mundo. Hay muchos maestros religiosos que se han declarado a sí mismos iluminados, personas de luz, porque creen tener toda la verdad que el hombre necesita para ser libre, para vivir la vida lo mejor posible, y se hacen llamar iluminados. Pero ninguno de ellos, a pesar de eso, ha declarado ser la luz del mundo. El único que ha dicho: yo soy la luz del mundo, fue nuestro Señor Jesucristo. Una declaración realmente sorprendente si nosotros la estudiamos a la luz del pasaje de Juan 8, por lo que les invito a que tenga su Biblia abierta en Juan capítulo 8. Esta declaración, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo fue sorprendente por tres razones que yo encuentro aquí en este pasaje. Hay muchísimas otras, pues, probablemente, pero fue una declaración realmente atrevida y desafiante. En primer lugar, en el contexto teológico judío, con relación al concepto que ellos tenían de Dios. Es decir, cómo es que los judíos concebían a Dios. Y una de las formas en que el judío y también el cristiano conoce a Dios y lo concibe es bajo el concepto de luz. De hecho, el concepto cristiano de Dios dice que Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es vida. Usted puede leer los salmos y se va a encontrar con muchas expresiones acerca de la luz de Dios, la luz de su rostro, la luz de su justicia, porque Dios es conocido como luz. Dios es luz, dice la Escritura, por la boca de Juan o la pluma de Juan, y no hay tinieblas en él, haciendo alusión a ese día que vendría el Mesías. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido ya tu luz, y la gloria de Jehová resplandecerá sobre ti. Santiago nos dice que toda buena dádiva proviene ¿de quién? Del Padre de las luces. Y un versículo tremendo en Timoteo dice que Él habita en luz inaccesible. Es algo extraordinario. Y para los que no saben, si no lo han leído en su Biblia, en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de luz, ni eléctrica ni del sol, porque Dios será nuestra luz.
Y todas estas cosas los judíos las tenían muy presentes, formaban parte de ellos, porque ellos siempre fueron educados en la ley de Dios y conocieron a Dios como un ser de luz, que es luz. La palabra de Dios también es luz. Su verdad es conocida como luz. Dicen en algunos versículos de la Escritura que esa es la luz que nos guía en su justicia. O sea, la manera de poder nosotros guiarnos en la justicia de Dios y poder vivir en la justicia de Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, es solamente a través del conocimiento de su palabra. Porque ese ser de luz se revela en su palabra. Y para nosotros, hermanos, vivir en la luz, tenemos que conocer su palabra. Ellos oraban: envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán a tu santo monte. Tenían hambre y sed, porque la luz de Dios, que disipa las tinieblas, viniera a sus vidas y les diera dirección en la vida. Los guiara hacia el santo monte de la adoración con Dios. Los guiara en toda la vida de ellos. Todos hemos usado más de una vez el versículo del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice también el libro de Proverbios: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Estad atentos, dice el Señor, a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Y Cristo, nuestro Señor, es conocido como el sol de justicia. Esto lo menciono para que nosotros pensemos por un momento en esa escena. Todos aquellos hombres que trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, todos aquellos judíos que estaban allí, estaban escuchando esta declaración gritada a voz en cuello: yo soy la luz del mundo. Jesús no está diciendo yo soy Dios, pero muy probablemente algunos de los que estaban allí estaban pensando que algo parecido estaban ellos escuchando. Porque al ellos conocer bien que su Padre, el Dios de Israel, el Padre, es luz, y ahora Jesús se para allí y dice yo soy la luz del mundo, pues tiene que haber despertado algunas sospechas, ¿no? De hecho, la Escritura nos dice en muchas ocasiones que Jesús fue acusado por estos religiosos porque él se hacía igual a Dios, muy familiar a Dios, con muchas de sus declaraciones. Por eso es que nos atrevemos a decir que esta declaración fue sorprendente, atrevida y desafiante en este contexto teológico, la manera en que los judíos concebían a Dios como luz, porque entonces Jesús, sin ningún temor, dice yo soy la luz del mundo. Y ese yo soy también era otra parte que tiene que haber sonado duro en los oídos de ellos, porque como ustedes saben, forma parte del nombre de Dios. Yo soy el que soy, el que fue, el que es y el que será. En segundo lugar, hermanos, esta declaración del Señor fue desafiante, fue atrevida y fue sorprendente en el contexto religioso y cultural en que tiene lugar el pasaje que nosotros estamos estudiando. No es necesariamente lo mismo el concepto teológico con relación a Dios con el contexto religioso, porque aquí se suman otras cosas que vamos a tener que mencionar para poder entender el pasaje. Tenemos que ir al capítulo 7 de Juan, donde encontramos que se estaba celebrando la festividad de los tabernáculos, o la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. Allí, esta ceremonia, esta fiesta duraba toda una semana y se celebraba en octubre, 6 meses después de la Pascua, o Pesaj. Y se hacía en conmemoración de los días del peregrinaje por el desierto, donde los israelitas vivieron en tabernáculos, en tiendas. Hacían tiendas de madera y guano.
representativa de los 40 años en el desierto. Así que esa fue una ordenanza incluso que Dios le dio a ellos perpetuamente, para que no se olvidaran que ellos fueron sacados milagrosamente de Egipto y después estuvieron 40 años en el desierto siendo cuidados por Dios. Todavía hoy los judíos celebran estas fiestas y ponen esa pequeña tienda en la parte de atrás de sus casas y allí viven durante una semana. Esas tiendas son frágiles, representando precisamente la fragilidad de su vida en el desierto, como Dios los cuidó. Tienen que tener, el techo es de palmas, para que ellos puedan ver las estrellas y no se olvidan de que solamente por la gracia y la misericordia de Dios ellos fueron guardados esos 40 años en el desierto. Nos recuerda tanto a ellos como a nosotros que somos peregrinos en este mundo, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, que no debemos aferrarnos en ninguna manera al orden actual, que no debemos tener esperanza alguna en lo que otros hablan como de un nuevo mundo, de un nuevo orden, porque eso está ya bien fundamentado en muchos círculos. Y ustedes seguramente habrán oído hablar de los Illuminatis y todo eso. Yo no voy a meterme en eso, pero sí son gente que están proponiendo un nuevo orden mundial y todo está bien preparado y bien calculado y tienen el poder en sus manos. Debemos prepararnos porque el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Y parte de ese nuevo orden mundial es el ecumenismo, la reunión de todas las religiones. Todas las religiones son buenas. Tenemos que tener cuidado porque este no es nuestro hogar. El mundo no es mi hogar, como dice el himno, ¿verdad? Y estamos esperando de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. La fiesta esta que se celebraba por toda una semana y ellos recordaban esa liberación que Dios le había de Egipto, tenían también algunas particularidades, algunas ceremonias que se realizaban. Por ejemplo, había una ceremonia de agua que encontramos el contexto en Números 20, del 1 al 11, cuando Moisés golpeó la roca y brotó el agua. Y en medio del desierto Dios le dio agua a su pueblo. Un símbolo de cómo el Señor provee en las circunstancias más inhóspitas que podamos encontrarnos. Y en esta celebración ellos tomaban unas jarras de oro e iban al estanque de Siloé. Las llenaban de agua que luego derramaban sobre el altar de los sacrificios. Aquí, en este contexto, Jesús también hace otra declaración que nos sorprende. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, o sea, de la fiesta de Pascua o Pesa, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tremenda declaración también. De hecho, hay una creencia entre algunos de los judíos de que esa roca era literalmente Cristo, el Mesías, ¿verdad? El ungido, no es Jesús Nazareno, que después se proclamó el Mesías, sino el que ellos estaban esperando. Ya después algunos sí reconocieron en Jesús al Mesías. Pero cuando ellos oyen eso, yo soy el agua de vida, también es otra declaración que tuvo que mover sus pies. Dice: ¿quién es este hombre que hace semejantes declaraciones? Yo soy la luz, Dios es luz, yo soy el agua y Dios es el agua viva. Pues tuvo que traer a ellos también inquietud en sus corazones. Había, además de la ceremonia de agua en estas fiestas, había una ceremonia de luz. El contexto está en Éxodo 13, 21 y 22, para los que están tomando notas. Allí, cuando el Señor dice que Él es la luz, no es un simbolismo del sol, porque el sol era símbolo de los dioses egipcios. Sería paganismo, ¿verdad? Por eso es que después vemos, en la historia de la iglesia, que para justificar eso, pues declararon a Cristo el sol de justicia,
tomándose algunos pasajes como base. Pero en realidad el sol ese que usted ve que tiene las papas en el palo ese que tiene, eso es un símbolo que no es agradable a Dios. Porque ese sol es parte o era parte de los dioses egipcios. Aquí la luz tiene que ver con la columna de fuego que guiaba al pueblo. Es la luz divina que los protegía a través del desierto. Y cuando el Señor dice, yo soy la luz, todas estas cosas vienen a la mente de estas personas. La ceremonia que tiene lugar en la fiesta es que cuando está cayendo la oscuridad, 4 jóvenes sacerdotes subían a una altura de 8 metros para encender 4 grandes candelabros que rodeaban el templo. Y la luz de estos candelabros, pues iluminaban parte de la ciudad de Jerusalén. Jesús está tomando este símbolo del pueblo de Israel y dice, yo soy la luz del mundo. Tenemos que preguntarnos nosotros en esta mañana, ya que conocemos el contexto más o menos por arribita, en lo personal, aterrizando en nuestra realidad, en la suya, en la mía, personal. Hacernos la pregunta con toda seriedad y responsabilidad. Él es mi luz. Él es la luz de mi mundo. Porque de nada puede valer una declaración como esa si yo no he hecho a Jesús mi luz. Si no, Él no es el sol que me alumbra a mí. Y cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de hacer de Cristo su luz. Y decir con el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, esa es una gran bendición que nosotros podemos tener. De hacer de Cristo nuestra luz, la luz personal de cada uno de nosotros. Para que nosotros seamos guiados por esa luz en su justicia. Y esa es la única manera de poder llegar triunfantes al destino final que nosotros tenemos. Porque como dice el apóstol Pedro, esa salvación está de camino. Viene y ha de ser manifestada y completada. Pero solamente lo será para aquellos que han caminado en la luz de Dios. Que han permitido que esa luz penetre a las tinieblas de nuestra vida. Y ponga en evidencia todo nuestro pecado. ¿Se ha fijado cuando entra un rayo de luz? Se ve lo que no se veía. Las partículas esas de polvo que están aquí y nos las estamos respirando todos, no las vemos, pero cuando la luz entra, la luz deja ver todo. Y ese efecto debe ser también en nuestra vida. Es necesario que dejemos que la luz de Dios penetre, hermanos, para que todo aquello que no se ve, aún estando nosotros quizás inconscientes de ello, pueda verse, pueda salir. Y nosotros podamos tomar medidas y podamos arrepentirnos y podamos confesar nuestros pecados. Porque cuando hay actos que no agradan a Dios, cuando estamos guardando cosas en nuestro corazón, es por ausencia de luz. Si usted no puede ser transparente con sus hermanos, usted no puede decir lo que piensa con respeto, con amor y consideración, ahí hay falta de luz. Y si hay falta de luz, hay tinieblas. Y las tinieblas no pueden agradar a Dios. En tercer lugar, hermanos, esta declaración del Señor Jesús, de yo soy la luz del mundo, fue desafiante en el contexto de un caso de pecado. Ya vimos que tuvo que chocar con el concepto judío en relación a Dios, su teología, Dios es luz. También ya vimos que fue una declaración desafiante en el contexto religioso y cultural de ellos. Pero ahora tenemos que entender esto de una manera muy personal, usando el caso de esta mujer. Dice la Escritura, entonces los escribas y los fariseos, o sea, personajes instruidos en la ley de Dios, gente que conocía la ley de Dios, les trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio.
de todos allí, me imagino, donde estaba el Señor. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido atrapada o ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Parece que lo decían para probarle. Primero, notamos que estos hombres, escribas y fariseos, que trajeron a aquella mujer sorprendida en el acto de adulterio y que estaban reclamando que se cumpliera la ley sobre ella, en realidad lo que los movió a ellos a llevar a aquella mujer a la presencia de Jesús no fue su celo por la ley. Porque si fuera su celo por la ley, bueno, todavía. Pero ¿por qué no fue su celo por la ley? Bueno, no vamos a revisar los pasajes. Pero en la palabra de Dios, en Levíticos 20:10, en Deuteronomio 22:22, se dice bien claro que cuando fuera sorprendido en el acto del adulterio, ambos tendrían que ser traídos y juzgados. No solo uno de los dos. Entonces, bueno, ahí no se dan detalles, pero quién sabe. Si la sorprendieron en el acto del adulterio, entonces tenía que haber otro ahí. Pero a ese lo dejaron. Y llevaron a la mujer. Por lo que estas personas no estaban realmente interesadas en que la ley de Dios se cumpliera. Estaban menospreciando la ley de Dios. Porque cuando uno ama la ley de Dios, ama su palabra, está en todos los detalles y trata de hacer todo lo que está a su alcance para que se cumpla a cabalidad la ley de Dios, no una parte que les interesa a ellos. En realidad había mala intención en estos hombres y lo que querían era sorprender a Jesús, como decimos en Cuba, agarrarlo de atrás para adelante. No sé si en México se usa o en Puerto Rico esa misma expresión. Pero dicen: no, este me quiere agarrar de atrás para adelante. O sea, me está haciendo una trampa. Eso es lo que ellos, o le están haciendo una cama, también otra manera vulgar de decirlo. Le está preparando una encerrona, una encrucijada con las palabras, con las preguntas. ¿Qué dices tú? ¿Por qué, hermanos? Bueno, si Jesús decía que no debían apedrearla, porque él quizás movido por la misericordia, ¿verdad?, entonces ellos lo iban a acusar de que estaba violando la ley de Dios. Entonces él no podía decir: no la apedreen. Pero si él instaba a que la apedrearan, entonces estaba en problema con Roma, con la ley romana, que era quien estaba en control de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no permitían que los judíos hicieran sus propias ejecuciones. Se puede buscar en Juan 18:31. Entonces el Señor está, como decimos, entre la espada y la pared. ¿Qué digo? ¿Qué respondo? No sé si usted se ha encontrado alguna vez en una situación así, pero a veces vienen y nos hacen preguntitas capciosas con el deseo de hacernos quedar mal, ¿no? Y eso era lo que estaba allí en el ambiente. Pero entonces el Señor hace algo curioso. Por respuesta, se inclina a tierra y empieza a escribir. Bueno, la Biblia no dice qué escribía, pero especulando un poco, quizás el Señor estaba escribiendo una lista de pecados similares al adulterio o peores, de la cual aquellos que la acusaban podían estar envueltos. No se sabe. O pudo haber escrito los 10 mandamientos. No sabemos lo que estaba escribiendo el Señor. Pero él no les respondió palabra, solamente se puso a escribir en tierra. Aquella gente persistente, ¿verdad?, insistieron en preguntarle, y entonces el Señor le da esta admirable respuesta que nosotros encontramos aquí. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Qué sabiduría divina, ¿no? ¿Cuántas veces vemos al Señor saliendo de todos esos encerrones con una palabra de sabiduría? Dad a Dios lo que es de Dios
y al César lo que es de César, cuando lo quisieron acusar de que no pagaba los impuestos. Siempre el Señor con una palabra que dejaba a todos con la boca cerrada. La sabiduría de Dios. Y dicho eso, se volvió a inclinar y siguió escribiendo. Dice la Escritura que cuando esa gente, esos religiosos, escucharon eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Lo que quiere decir, como decimos en buen mexicano, tiene cola que le pise, ¿verdad? Todos los que estaban allí tenían cola que le pisaran. Es decir, también tenían pecados. También tenían cosas de que avergonzarse. Ninguno de ellos estaba con la moral tan alta que pudiera quedarse allí y decir, sí, apedrera, investígame a mí. Ninguno podía hacer eso. Todo el mundo sintió la acusación de su conciencia. Y dice algo aquí curioso, los más viejos fueron los que comenzaron a irse. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será que los más viejos fueron los que empezaron a irse primero que los jóvenes? Simplemente, hermanos, ellos tenían mayor conciencia de sus pecados. Y eso puede ser positivo, puede ser negativo, depende del punto de vista que lo miremos. Pero desde el punto de vista positivo diríamos que estas personas más viejas que comenzaron a irse, pues estaban en una condición más apremiante para ser confrontados con sus pecados, porque reaccionaron primero que los jóvenes, ¿no? Por otra parte, pues ellos habían cometido muchísimos más pecados quizás por ser más viejos. El punto es que la conciencia les acusó tanto a los viejos como a los jóvenes, y todos se fueron retirando. Entonces, la edad y la experiencia, en el caso de los más viejos, muchas veces moderan la actitud de creerse más justos que los jóvenes. Por eso es que los años traen experiencia. Y si antes éramos tan intrépidos, hoy tomamos las cosas con más calma. Dice el hermano que ahora que se retiró ha aprendido esas lecciones tan importantes. Pues qué interesante, ¿no? Quizás antes el hermano no podía estar quieto, pero ahora que se retiró aprendió desde Salmo 46 días. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. El punto está, hermanos, en que los años que vivimos deben traernos sabiduría. Como la hermana hablaba en la clase de hoy. Enséñame, Señor, dice, a contar mis días, de modo que traiga al corazón sabiduría. Hay virtudes en la juventud, sí, pero a veces cometemos errores por ser tan jóvenes, no tenemos experiencia, y cuando vemos el primer caso de pecado, digamos, los pastores jóvenes le quieren arrancar la cabeza a la persona, y no hay paciencia para tolerar a la gente y sus carnalidades. Quieren que las cosas cambien de la noche a la mañana, que la gente se arrepienta de la noche a la mañana, y a veces en ese celo se cometen muchos errores. La verdad es que no se dice aquí nada, pero sí podemos notar que no había ni uno, ni de los jóvenes, ni de los viejos, que no tuvieran pecado, que no tuvieran algo que su conciencia les acusara. Después encontramos que esta declaración del Señor, como la luz del mundo, revela no solamente los corazones malvados de esas personas que acusaban, porque eso fue evidente, ¿verdad? Todos empezaron a pensar en todas las cosas que habían hecho, y probablemente decidieron irse por eso mismo, porque todos habían cometido pecado. Después se revela la conciencia de ellos, y se revela algo maravilloso para aquella mujer.
Cuando el Señor le dice, ¿y dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿dónde están? No, ninguno de ellos. Todos se fueron. Entonces se revela al Salvador. Se revela a la respuesta de Dios a ese problema del pecado. Aquella persona a quien la mujer acusada podía apelar, podía con toda confianza reconocer su pecado. Decir, sí, Señor, realmente fui sorprendida en el acto del adulterio y soy responsable. Pero encontrar entonces en Cristo aquel que perdona, aquel que transforma la vida, que limpia, que nos hace una nueva criatura. Esa declaración revela los corazones de los pecadores de todos los tiempos, no solamente de aquellos que estaban allí acusando a la mujer, porque es que la Escritura dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz, ahí en Juan 3, 19 al 21. No quieren venir a la luz porque la luz deja ver quiénes son, todos sus pecados y las intenciones de su corazón, y por eso no quieren venir a la luz. Prefieren estar en las tinieblas, porque se revela su pecaminosidad si vienen a la luz. Y así es el caso de muchos en toda la historia de nuestro mundo, que no vienen a la luz simplemente porque no quieren que sus pecados sean conocidos. La Biblia hace un par de preguntas retóricas en el libro de Romanos, pero que la respuesta obvia es que no hay nadie. Dice allí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La condición de todos los hombres o de la raza humana es la misma. Está en pecado, pero no quieren venir a la luz. Esa es la parte triste. Es como que usted está enfermo, pero no quiera la medicina. Eso es terrible, hermanos. Terrible. Cuando los sentidos son abrumados, se confunde la persona, la gente no quiere vivir bajo la luz de Dios. Entonces está en una condición bien difícil. Se hizo un estudio hace algunos años, no muchos, acá en los Estados Unidos, que reveló que un 45% de las personas que asisten a la iglesia lo hacen porque es bueno hacerlo. Simplemente porque es algo bueno. Un 26% porque buscan paz mental, no a Cristo. No cuestionan las doctrinas enseñadas. No importa lo que se enseñe, ni siquiera tienen el discernimiento para saber si es cierto o no es cierto, si hay algún peligro, y salir corriendo. Imagínense. Y un 80% busca compañerismo y respaldo, pero no la salvación en Cristo. Y eso fue hace algunos años. Si hiciéramos un estudio ahora, yo creo que los números no cambiarían mucho. La verdad, hermanos, es que Dios invita a los hombres a acercarse a la luz, pero no para condenarlos. Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Por eso es que debemos acercarnos confiadamente a su luz y a su verdad. No debemos tener ningún temor, porque Él quiere salvarnos. Pero hay algo aquí que tenemos que reconocer, hermanos. No tenemos el poder para responder tan solo por nuestra buena voluntad a Dios. Y tenemos que buscar allí un punto intermedio. Porque, por ejemplo, los que tienen tendencia a las doctrinas calvinistas dicen que el hombre está muerto, pero tan muerto que él no puede responder de ninguna manera, y Dios tiene que regenerarlo primero, para que entonces ellos respondan, o sea, darles vida primero, para que ellos respondan.
Nosotros no creemos eso, pero tampoco creemos que es tan sencillo. El hombre responde ya. Dios está involucrado en ese proceso de salvación. Ya dijimos la semana pasada que nadie viene al Padre sino por mí. Y si nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. O sea, que estamos en un punto intermedio porque creemos que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a la persona. Y nos ayuda en la decisión, definitivamente. Porque no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios. Dios en su gracia preveniente nos atrajo y nos dio la oportunidad de decidir por Él o no. Es increíble la gran misericordia de Dios. Cada uno de nosotros puede tener y debe tener un testimonio personal de cómo la gracia de Dios, esa gracia preveniente, le guió a Cristo, le trajo al punto donde usted tuvo que arrepentirse, usted entró en conciencia de su pecado. A veces no es fácil el proceso. Recuerden el hijo pródigo. Tuvo que irse, malgastar su vida, derrochar todo el dinero de su herencia, para entonces llegar al punto en que nadie lo quiso y tuvo que estar deseando la comida de los cerdos que cuidaba y no se le daba. La gracia preveniente a veces nos lleva a los lugares que nosotros no sospechamos, pero son los lugares que necesitamos para aprender la lección, para abrir nuestros ojos. Y no solo para la salvación, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros en su iglesia, en su obra, y usted sabe que puede, pero no despierta, y a veces el Señor en su amor, porque es en su amor, en su misericordia, nos disciplina y nos lleva a circunstancias en las que tengamos que despertar y decir, caramba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Realmente tengo dones, tengo habilidades y no estoy sirviendo a Dios como debiera. Dios obra en los corazones. Recuerden a la mujer esta en Lidia, que sus ojos fueron abiertos para que pudiera escuchar el mensaje de Pablo. O sea, es Dios quien nos abre nuestros ojos, hermanos, para que podamos creer y responder. Y entonces somos regenerados, no antes, como dicen los calvinistas. Pero bueno, para terminar, necesitamos saber qué pasó con la mujer. ¿Qué pasó con aquella mujer? Bueno, Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué será eso, no? ¿Qué palabras? No podemos decir que Jesús tenía cola que le pisara, ¿verdad? Él fue perfecto y santo, sin defecto. El único que realmente podía condenarla. Pero no lo hizo, hermanos. Ella pudo ver en Jesús la vía, el camino para la limpieza, el perdón de su pecado. Jesús es el camino para que nosotros arreglemos nuestras vidas, hermanos. El arrepentimiento no es para los que están solamente fuera de la iglesia. También el pueblo de Dios necesita hacer arrepentimiento, teshuva. Nosotros tenemos que volver a Dios. Eso es arrepentimiento, volver a Dios. Como necesitó hacerlo la iglesia en Éfeso. Ustedes tienen muchas cosas buenas, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Arrepiéntete pues, mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelva a las primeras obras. Nosotros también somos llamados a hacer arrepentimiento. Y lo bueno es que tenemos todavía un Dios bondadoso, dispuesto a perdonar, a ayudarnos, a seguir adelante, a restaurarnos. Eso es hermoso. ¿Por qué Jesús no la reprochó, hermanos? Porque era culpable, ¿verdad? O sea, ella fue encontrada en el acto del adulterio. Pero ¿por qué no lo hizo? A pesar de que ella era pecadora. Bueno, recuerden a lo que Él vino. Él vino a perdonar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿no tendría esa mujer que ser apedreada de acuerdo a la ley? Pues sí. Pero Él vino a tomar nuestro lugar y sufrir el castigo que todos merecíamos. Las piedras que tenían que caer sobre esa mujer allí, hasta matarla porque tenía que morir,
esas cayeron sobre el Señor, simbólicamente, en la cruz. Porque Él estaba allí para eso, para morir y llevar los pecados de todos, incluso los de ella, los de esta mujer adúltera. Él llevó nuestro dolor. Ahora, Él le dijo a la mujer, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque más tarde en la historia, de acuerdo al sacrificio de Cristo en la cruz, podía decir el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que en Cristo tenemos ahora la posibilidad de la libertad del pecado, la libertad de vivir para su gloria, hermanos. Con la ayuda del Señor, seguir adelante. Él es quien nos hace libres, y lo hace cuando usted se arrepiente y abandona su pecado y pide a Dios la ayuda. No se deje engañar, usted no necesita pagar para ser libre. No necesita ir a ningún encuentro ni a ningún lugar donde se le pida dinero y donde se le trate de manipular psicológicamente. No necesitamos psicologías, necesitamos la palabra de Dios, limpia, tal como es. La que Ezequiel le dio a los huesos secos, ¿recuerdan? Y los huesos comenzaron a juntarse y después vino la vida. La palabra de Jehová. Él nos hace libres y los hace, repito, cuando hay arrepentimiento genuino y la voluntad de apartarnos del pecado. Dios en su divina gracia nos convence de ese pecado y nos perdona. Sin embargo, hermanos, aunque el Señor no la reprochó, tampoco pasó por alto su pecado. No nos confundamos, ¿verdad? Ni yo te condeno, vete y sigue pecando. Yo te entiendo. Tu marido te maltrata, él no te trata bien, por eso cometiste adulterio. No te preocupes. No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. No es aquí para entender que el Señor está solapando el pecado, ¿no? Pasando la mano, encubriendo. No. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Él está dispuesto a perdonar cualquier pecado, pero es necesaria la confesión y el arrepentimiento. Es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón hacia Dios. Que haya ahora una nueva motivación en la vida, un nuevo interés, un nuevo deseo de agradar a Dios. No podemos continuar amando el pecado, ni mucho menos practicándolo, sino que tenemos que renunciar a esos deseos pecaminosos y acercarnos a la luz, que es Dios. Es la única manera de poder vencer el pecado, hermanos. ¿Por qué? Porque la luz es lo que disipa las tinieblas. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso que al convertirnos en seguidores de Cristo, nosotros estamos bajo su luz, su protección, su dirección. Pero tenemos una responsabilidad, hermanos. Dice la Escritura que somos hijos de luz y que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. O sea, la luz no es para que nos ilumine a nosotros nada más. Es una luz que se refleja. No es nuestra, es la luz de Dios. Pero que viene a nosotros y se proyecta hacia todos aquellos que necesitan esa luz. ¿Estamos nosotros viviendo de esa manera? Que la luz de Dios en nosotros atraiga a los otros. Bueno, en lo que escuchamos esta alabanza, teniendo en cuenta por lo menos uno de los conceptos que hemos estudiado, yo le invito a que lo desee pasar aquí al altar para orar. No tenga ningún temor, nadie lo va a juzgar, pero si usted necesita la oración, y después de este canto, hermano, nos ayudan con el otro.
Da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Si este llamamiento quieres contestar, da la luz, da la luz. Una buena ofrenda debes tú de dar, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Que la gracia abunde, pide en oración, da la luz, da la luz, y que Cristo reine en cada corazón, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Nunca nos cansemos de Esta gran labor, da la luz, da la luz. Llevaremos joyas para el Salvador, da la luz, da la luz, da la luz del Evangelio fiel, haz que brille por doquier, que la senda alumbre del infiel con sus rayos de poder. Amén. El himno es para contexto misionero, lo de la ofrenda es la vida, ¿verdad? Tome ahí, cuando dice una buena ofrenda, tú debes dar, es la ofrenda de tu vida. Esa es la mayor ofrenda que podemos dar, hermanos, al Señor. Y aquí hay unas vidas bien valiosas, la de nuestros niños. Alguien dijo, el que salva un alma adulta, bueno, ganó un alma, pero el que gana a los niños gana un alma y una vida, le da toda una vida. Qué bueno que ellos puedan crecer, hermanos, amando al Señor. Y están por comenzar las clases y queremos orar por ellos. Si alguno falta, le voy a pedir que pasen los otros niños. Vamos a orar y después oremos. Padre, te damos toda gloria, honra y alabanza en esta tarde. Gracias por estas pequeñas que van a comenzar, Señor, mañana en sus clases en la escuela. Rogamos, Señor, que les guardes, que les libres de todo peligro, Señor, de todo mal. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu ángel acampe alrededor de ellas y las defienda, Señor. Y ellas puedan crecer, Señor, sin contaminación, sin estar en ninguna manera comprometidas con este mundo. Ayúdales, Padre, a ir creciendo en conocimiento tuyo, a interesarse, Señor, por tu palabra. Esa semilla que está siendo sembrada en sus vidas, Señor, que perdure, que dé frutos, Padre, para la gloria tuya. Te rogamos, Señor, que a pesar de todo el peligro que esté alrededor de ellos en las escuelas, tú les guardes. Mira estos que son ya, Señor, adolescentes. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que te reveles a sus vidas de una manera muy especial. Ellos puedan encontrar en ti, Señor, el tesoro de su corazón. Que no deseen a nadie más que a ti en este mundo. Cuídales, guárdales, Señor. Bendice también a los más pequeños, Señor, estos tesoros nuestros. Te rogamos que los cuides y guardes, Señor, que ellos puedan estar bajo tu protección en todo momento en estas escuelas, Señor. Bendíceles y guíales en sus estudios también para que puedan llegar a ser lo que tú quieres de ellos en este mundo. En el nombre de Jesús.